Apláudele fuerte al Señor, porque Él merece recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque Él es bueno. Amén. Vamos a orar, vamos a presentarle al Señor este momento. Padre amado, venimos ante ti, Señor. Te necesitamos, Jesús. Necesitamos tu presencia en nuestra vida. Clamamos por tu presencia en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Necesitamos ser transformados, Dios. No importa cuántos años hayamos caminado contigo, siempre necesitamos cambios en nuestra vida, transformación en nuestro ser, Señor. Espíritu de Dios, muévete en medio de nosotros. Invocamos tu presencia en este lugar, Espíritu Santo, tu presencia transformadora, tu presencia consoladora, tu presencia que nos abraza, que nos cambia, que nos transforma, Señor. Espíritu de Dios, háblanos, llénanos, Señor, en esta preciosa mañana. Te damos la gloria y la honra y la alabanza y te damos gracias porque sabemos, Dios, que algo harás con nosotros en este momento, Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartirle un mensaje que lo titulé, no suelo titular los mensajes, pero le puse 4 características de una iglesia que espera al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí están esperando al Señor? ¿Sabe? A veces perdemos el norte, pero el más grande acontecimiento y la más grande bendición que Dios puede darnos a nosotros es la seguridad de la salvación, y lo veremos cuando Él venga por su iglesia. Amén. La iglesia de Cristo debe estar expectante. A veces de pronto estamos más interesados en una cosa o en otra, pero la iglesia de Cristo debe estar pendiente y debe estar despierta con respecto a la venida de nuestro Señor. Y pensando un poquito en eso, me puse a recordar muchos años atrás cómo se vivía el evangelio en los 80s. Yo llegué a la iglesia por primera vez en el año 85, Barranquilla, tenía 11, 12 años y me puse a hacer memoria cómo era más o menos la dinámica de la iglesia en aquel entonces, y caí en cuenta de muchas cosas que ya hoy no se viven, ya hoy se han perdido. Ser cristiano en los 80, ser cristiano en esos años, los que vivieron el cristianismo desde esa época saben que es así, era algo raro. Éramos como una especie de locos, de gente extraña. Éramos tan poquitos que en Barranquilla, para esa época, yo estaba en la iglesia Centro Bíblico Internacional, de donde venimos. Cuando yo llegué en el 85, funcionábamos en el patio de una casa en el barrio El Golf. O sea que estamos hablando de que era una iglesia de 30, 35 personas, y cuando salimos a finales del 89, habíamos llegado a convertirnos en una iglesia como de 200 personas. Y éramos una iglesia grande, una iglesia de 200 personas en aquella época. Era una iglesia grande. El Centro Bíblico era una de las iglesias grandes en Barranquilla, y yo creo que llegábamos a 200 miembros. Esta mañana en el primer culto había más de 500 personas, para que usted tenga una idea de la proporción, que ya ahora están en su casa, y aquí mirando así hay más de 340, 350 personas sentadas ahora. Y en aquel momento la iglesia llegaba a 200 y decíamos, wow. Entonces, éramos una ínfima minoría, éramos muy poquitos. Pero también recuerdo cómo era la dinámica, cómo era la vida en comunidad, cómo se vivía en la iglesia. Y era muy diferente a lo que se ve ahora. Si bien la gente se burlaba de nosotros, la gente nos aborrecía, habían unas cosas que se han perdido un poquito. En aquel entonces éramos conocidos por nuestra integridad. Ser cristiano en aquella época, cuando decían, no, ese es evangélico, era sinónimo de integridad. Mire, yo le voy a contar algo. En aquella época no habían
cámaras de seguridad. Hoy cuando pasó algo en la iglesia, en alguna parte, usted se va a las cámaras y busca, bueno, va a ver qué sucedió. En aquella época cuando sucedía algo, ¿sabe qué decían en las empresas, incluso en el colegio? Eso, pregúntenle al evangélico, porque esa gente nunca miente. Esa era la cámara de seguridad. Porque el evangélico, así fuera que se perjudicara a él, decía la verdad. Y éramos conocidos por eso. Le preguntaban al evangélico o a la evangélica, porque es que ellos son evangélicos, ellos no pueden decir mentiras. Seguramente los que vivimos de pronto, Gerardo y eso, que vivimos en esa época, se conocía al evangélico por su manera de actuar. Sí, se burlaban de nosotros porque éramos una comunidad que vivía esperando. Van para 2000 años, está esperando a Jesús y Jesús nada que llega. Y se burlaban de nosotros en aquella época. Pero también me acuerdo que éramos una comunidad unida. Nos cuidábamos los unos a los otros. Y hoy muchas de esas cosas se han perdido. Yo me acuerdo que en aquella época bastaba con el hecho de que fuera cristiano. No, si era creyente, así fuera de otra iglesia, si fuera de otra denominación y estaba en una dificultad, yo estaba por ahí, yo lo ayudaba y todo, porque es que también era cristiano como yo. Éramos tan poquitos que nos ayudábamos mutuamente. Pero las cosas se han ido perdiendo. Hoy hay evangélicos que mienten igual que los no cristianos. Ya no, hace años que yo no escucho, no, pregúntenle al evangélico, porque es que el evangélico no puede decir mentiras. Hace muchos años que no escucho eso. Vemos evangélicos que se agreden mutuamente cuando antes éramos una comunidad que nos cuidábamos el uno al otro. Hoy vemos cristianos atacando a cristianos. Peor aún, pastores atacando a pastores. Y haciéndolo en público, hasta por las redes sociales. Cuando usted publica algo en redes sociales es peor que si usted pusiera un pasacalle, porque el pasacalle nada más lo ve el que pasa por ahí en el momento, pero es que lo que usted publica en redes lo pueden ver en Singapur, en Filipinas, en Suecia, en Londres, donde sea. Y hoy uno ve increíblemente cómo ha cambiado la dinámica de la iglesia. Ahora somos más fuertes, ahora casi nadie... Y ya nadie se burla de nosotros. Ese precio que pagamos los cristianos de aquella época de ser como unos bichos raros, ya hoy no se ve. Ya hoy es incluso hasta socialmente aceptado. Pero hemos perdido algunas cosas que son supremamente importantes dentro de una comunidad que espera a Jesús. Tenemos que volver a ser la comunidad que espera el regreso del Señor. Y volver a ser la comunidad ejemplo de integridad que en otras épocas, en otras décadas fuimos. Y sabe que en la primera epístola a los tesalonicenses, Pablo le escribe a una comunidad precisamente que esperaba el regreso del Señor Jesús. Y le da instrucciones de cómo deben vivir mientras esperan. Estamos esperando la venida del Señor, pero el asunto es cómo vamos a vivir mientras esperamos esa venida del Señor. Y vamos a aprender hoy 4 de esas instrucciones que le dio el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica y que están plenamente vigentes para nosotros hoy. Quiero aclararle algo. Pablo no le habló en esa epístola a un individuo como cuando le habló a Timoteo o a Tito o a Filemón. Le habló a la congregación. Esas palabras esas 4 características que hoy vamos a hablar son algo que no es para los pastores, no es para los líderes, es para todo aquel cristiano que pertenece a una iglesia. Y vamos a mirar solamente un versículo. En la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 14. Vamos a leerlo. Mire, dice: también os rogamos, está hablando el apóstol, también os rogamos a quienes, a los pastores, a los líderes, os rogamos a quienes, a los hermanos, que amonestéis a los ociosos, 1, después que dice, que alentéis a los de poco ánimo, ¿qué más? Que sostengáis a los débiles, y después que dice, que seáis
pacientes para con todos. Allí usted ve a quién le está hablando, a quién está dirigido, es a la comunidad, es para usted y para mí. Y está viendo 4 instrucciones. Entonces, el grueso de la carta, cuando leí las 2 cartas, el grueso de la carta el tema central es la segunda venida de Jesús. Ese es el tema que ocupa. Pero también Pablo les dice, mientras esperan, hay unas normas y unas reglas prácticas que deben aplicarse en la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces vemos que el apóstol está concluyendo la carta y ha presentado ahí en esa carta ha presentado varios asuntos de carácter doctrinal, de carácter teológico, pero ahora está terminando con una serie de consejos que debemos ir aplicando. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que encontramos allí? Que es para nosotros. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el primero? Es evidente. Dice que ¿qué? Que amonestéis a los ociosos. La responsabilidad de velar por el bienestar de la iglesia aquí es de todos. Partimos de esa base. Y lo primero que nos dice es que amonestemos a los ociosos. Hay hermanos que están varados, no porque no tengan capacidades, no porque no tengan oportunidades, sino porque en vez de trabajar, se han dedicado a inventar excusas. Se han dedicado a sacar, a buscarle problemas a las soluciones. Si usted aprecia y ama a su hermano en Cristo, usted está en la capacidad y obligación de estimularlo a trabajar. Mire, hay una enseñanza que mi padre nos dio hace varios años, muy práctica. Él nos decía, detrás del trabajo viene la plata. No sé cuántos recuerdan esa enseñanza del pastor. Detrás del trabajo viene la plata. Y me acuerdo que nos ponía de ejemplo usted ha visto los muchachos en los semáforos, que ahora se han multiplicado como, no existe esquina o semáforo en Santa Marta donde usted no llegue y enseguida le echen un chorro de agua con jabón y así usted tenga el carro recién lavado. Pero ¿sabe qué es lo que ellos han descubierto? Que uno que otro, ellos le tiran el agua y le mandan y uno que otro viene y no les da nada. Pero la gran mayoría le echan el agua y bueno, ya vamos a darle algo. Y han descubierto que primero se trabaja y después viene la recompensa. Muchas veces usted escucha gente decir, no es que yo no he podido hacer nada porque no tengo plata. No, es que es al revés. Primero hay que trabajar para después tener dinero. Y entonces a veces nos quedamos solamente en buscar trabajo. Y recuerdo que mi papá nos enseñaba, no es buscar trabajo, es salga a trabajar y verá el resultado. Proverbios, en el capítulo 10, versículo 4 dice, la mano negligente, ¿qué dice? Más la mano de los diligentes, ¿qué dice? Esto es un consejo de la palabra de Dios. Esto no es una promesa. Proverbios es un libro de sabiduría. Es un consejo de la palabra de Dios. Generalmente, mayormente, el que trabaja, el que es diligente, pues va a prosperidad. Mientras que el que es negligente tiende a ir directo a la pobreza. Y usted como miembro de la congregación, mire, aquí hay más de 1000 personas, normalmente cada domingo se registran más de 1000 personas. Y a mí como pastor me resulta prácticamente imposible llegar a cada uno. Pero usted sí puede ver de pronto a los hermanos que están en esa condición. Y usted como hombre o mujer de Dios tiene la capacidad y la obligación de llegar y de darle un buen consejo y de decirle, hermano, muévete. Mire, incluso entre jóvenes, porque los jóvenes también son parte de la congregación. Hay jóvenes cuyo único trabajo en la vida es ser responsables con su estudio. Sin embargo, no lo son. Y mi querido joven, si usted ve a su hermano en Cristo viviendo desordenadamente, no lo acolite. Háblele con la autoridad que Dios, pues cuando usted habla de acuerdo a la palabra de Dios, la autoridad de Dios está sobre su vida y está en sus palabras. Háblele en el nombre del Señor y hágale ver que esa conducta lo va a llevar al fracaso. No espere a que el pastor lo haga. Mire,
la mayoría de veces, cuando un hermano anda viviendo de una manera un poco desordenada, el último en enterarse es uno, porque al que más le ocultan esas cosas es al pastor. Pero usted sí puede. Y de hecho el consejo que está dando el apóstol, la instrucción que está dando el apóstol, la está dando a toda la congregación. Y está diciendo: amonesten al que está ocioso. No es que usted lo vaya a coger a darle palo, no, porque de eso no se trata. Amonestarlo es aconsejarlo, ayudarlo a salir y a despertar de esa situación. Y es algo que toda la iglesia, o en lo cual toda la iglesia puede y debe involucrarse. El bienestar de la iglesia como tal no depende exclusivamente de los pastores y los líderes. Cada uno de ustedes cumple una función, porque somos un cuerpo. En el cuerpo no sobra nada ni sobra nadie. Y usted puede ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar a un hermano a salir de una situación de estas. Ahora, lo primero, la primera característica, dijimos que íbamos a ver 4. La primera característica, entonces, recordamos es que, ¿qué debemos hacer? Amonestar a los ociosos. Y ahora vamos a la segunda, ¿qué dice? Que alentéis a los de poco ánimo. Mire, es deber de todo hermano dar una palabra de aliento y consuelo. Mire lo que dice Romanos en el capítulo 12, en el versículo 15. ¿Qué dice ahí? Gozaos con los que se gozan. ¿Y qué dice también? Llorad con los que lloran. Y aquí la palabra nos está en Tesalonicenses nos está diciendo: alentéis, que alentéis a los de poco ánimo. Qué bonito que tú puedas ayudar a un hermano a sobrellevar sus cargas. ¿Sabe? Siempre entre nosotros habrá hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Yo sé que si yo pregunto aquí, hay unos que están llenos de alegría porque el Señor ha hecho esto, porque el Señor ha hecho aquello, pero hay otros que van a decir: yo estoy muy triste porque estoy viviendo una pérdida, porque estoy sufriendo esto, porque estoy sufriendo aquello. Siempre tendremos hermanos que están muy bien y hermanos que están muy mal. La palabra de Dios en ninguna parte nos dice que cuando sigamos a Cristo desaparecen automáticamente todos nuestros problemas. No, vendrán problemas. Lo que sí nos dice es que el Señor estará con nosotros en medio de ellos. Esa sí es la promesa. Pero no que no vamos a vivir problemas. Entonces de pronto tú hoy estás en bendición. El Señor ha respondido tus oraciones, el Señor ha respondido tu petición. Pero al lado tuyo está un hermano que quizás ha sufrido una pérdida. O que quizás está ante una situación de crisis inminente que no sabe cómo manejar. ¿Y cuál es tu deber? De acuerdo a lo que dice la palabra ahí, que dice: que alentéis a los de poco ánimo. Y a veces nos sentamos dándole gracias a Dios por nuestra bendición y ni siquiera somos conscientes de que al lado de nosotros hay un hermano que está llorando, hay un hermano que está triste, hay un hermano que está angustiado. Y qué bueno sería que ese hermano recibiera un abrazo, una tocadita de hombro y que le dijera: hermano, ¿sabes qué? No estás solo. Si no puedes ayudarlo físicamente, puedes decirle: voy a orar por ti, voy a sustentarte. Hermanos que están pasando por pruebas. ¿Y qué sabes tú si Dios quiere usarte a ti para responder la petición de un hermano? El Espíritu Santo es nuestro consolador y sabes, muchas veces puede consolar por medio de una palabra a través de tu boca. El Espíritu Santo puede abrazar a través de nuestros brazos. Y la palabra nos dice ahí, la segunda característica que debemos tener las iglesias que estamos esperando a nuestro Señor Jesús, que alentemos a los de poco ánimo. ¿Sabe? Y esa es de las cosas que yo recuerdo de la iglesia de los 80s. Cómo nos cuidábamos el uno al otro. Cómo éramos solidarios el uno con el otro. Cómo llorábamos con el que lloraba y cómo nos reíamos con el que reía. Cuando una persona tenía un logro importante, nosotros decíamos: es evangélico, es cristiano, le está yendo bien, gloria a Dios. Lastimosamente hoy de pronto cuando un hermano tiene un logro importante, en vez de recibir eso, lo que recibe es envidia. ¿Quién sabe qué estará haciendo?
y las críticas y como le digo, lo veo incluso hasta entre pastores. Ven que una iglesia crece, ven que una iglesia, y entonces empiezan a decir, quién sabe qué palabra estarán predicando, qué evangelio light, que no sé qué cantidad de cosas. Pero recuerdo la iglesia de los 80s, cuando un hermano lo nombraban en un puesto importante, uno decía, gloria a Dios porque es cristiano y allá va la luz de Cristo. Y cuando una iglesia crecía o tenía un logro importante, todas las demás iglesias se alegraban. Y eso debemos volver, a eso debemos volver. ¿Cómo estamos viviendo mientras esperamos a Jesús? ¿Cuántos hermanos podrán decir que tú fuiste una ayuda efectiva en sus tiempos de crisis? Yo viví, ustedes saben, una situación muy difícil, y yo puedo ver aquí varios hermanos que mientras yo estuve pasando esa situación siempre tuvieron una palabra de aliento, siempre tuvieron una palabra de ánimo, siempre estuvieron allí al lado mío para soportar, para levantar mis brazos. De pronto no podían hacer nada para que esa situación cambiara, pero por lo menos yo sentía el apoyo. Y eso es lo que dice la palabra. Dice que alentéis a los de poco ánimo. Hubo momentos en que no tenía ánimo para nada. Hubo momentos en los que quise dejar esto. Hubo momentos en los que quise irme del país. Pero hubo hermanos que están aquí sentados y que me están mirando, que me dijeron, pastor, tú has sido de bendición para mi vida. Pastor, no sueltes, al contrario, pastor, predica más, canta más. Y eso es lo que necesitamos. Volver a esos principios. Entonces, la primera característica es que debemos ¿qué hacer? Amonestar a los ociosos, pero la segunda es que alentar a los de poco ánimo. Y bueno, la tercera, ¿qué dice ahí? Dígalo fuerte. Que sostengáis a los débiles. Y eso no está hablando de la debilidad física. Usted de pronto ve un hermano fuerte, pero al mismo tiempo es débil, porque está hablando, se refiere aquí al débil en la fe. Y todos, absolutamente todos los que estamos aquí tenemos áreas donde somos débiles. Hay cosas en las que somos fuertes y cosas en las que somos más propensos a caer. No se necesita ser pastor para ayudar a un hermano que está en peligro de caer en una tentación. Lastimosamente parece que a veces quisiéramos más bien que el hermano caiga para luego acusarlo. Deberé caer. En el pueblo de Dios eso antes no se escuchaba. Y hoy a veces parece que estuvieran esperando que el hermano cayera para tener cómo señalarlo o cómo acusarlo. Pero la palabra de Dios lo que nos pide es todo lo contrario. Dice que sostengas a los débiles. Qué bueno contar con un hermano en el cual uno se puede apoyar cuando está siendo tentado por el diablo. Y que tú puedas ver que el hermano está a punto de caer. Pero es que las cosas, mire, las cosas han cambiado tanto que lo que la palabra quiere es que tú ves que el hermano de pronto va caminando con los ojos cerrados hacia un abismo y tú ves que su caída es inminente. Y a veces, en lugar de frenarlo, de detenerlo, de agarrarlo y de abrirle los ojos y decirle, ojo con lo que estás haciendo, mira lo que estás haciendo, te vas a estrellar, te vas a caer. ¿Sabe lo que a veces sucede? Cuando está en el bordecito, le dan el último empujón. O le ponen la zancadilla. Cuando tú ves al débil en la fe, lo que la palabra quiere es que tengamos amor y misericordia para sustentarlo, para levantarlo. El hermano que de pronto va y te dice, hermano, estoy que caigo. Y tú lo dices, no, mira, vente para mi casa, acompáñame a hacer una vuelta, distráete en esto y buscas la manera de ayudarlo para que se aleje del pecado. Más, le digo algo, ¿sabe que uno como cristiano maduro muchas veces se abstiene de muchas cosas que no tendría por qué abstenerse, precisamente para sostener a los débiles en la fe? ¿Sabe eso? Le voy a poner un ejemplo.
Yo llegué a la iglesia en el año 85 entrando a mis 12 años de edad. Entonces yo nunca viví el alcohol, ni droga, ni nada de esas cosas. Yo no sé lo que es estar borracho. Nunca ha sido parte de mi vida. Nunca me ha gustado ni me va a gustar. Usted me puede poner el whisky más caro del mundo y eso para mí no es una tentación. Es más, puedo tomarme una cerveza y eso no me va a llevar a tomarme una segunda. Entonces, y la Biblia me dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, de donde yo puedo deducir que una cerveza no es pecado. Lo que la palabra sí dice que es pecado es la embriaguez, ¿cierto? Y yo podría en un momento dado tomarme una cerveza sin pecar. Sin embargo, si usted me pregunta, pastor, ¿usted se toma una cerveza? Yo le digo que no. Y soy radical en eso. Yo no tomo absolutamente nada que tenga alcohol. Pero pastor, si usted no tiene esa debilidad, yo no. Pero usted se imagina que vaya por la calle con el sol y el calor de Santa Marta y de pronto llego a una tienda y entonces por el calor y la sed digo voy a tomarme una cerveza. Yo cojo la cerveza, la destapo, me la tomo y a mí no me pasa nada. De ahí no pasa, eso no va a pasar, no va a haber una segunda cerveza y no va a haber una embriaguez ni nada de esas cosas. Pero resulta que en el momento en que yo estoy haciendo eso, pasa el hermanito que el Señor lo ha liberado del alcoholismo, que no puede ni oler el alcohol. Y el hermanito pasa y ve al pastor con una cerveza en la mano y si de remate el pastor se sienta. Es más, sabe que yo he tenido que tener cuidado a veces antes cuando tomaba ponimalta, porque ya no la tomo por razones obvias. Ya no la tomo. Después de los 40 el metabolismo se pone un poco más lento, ya no la tomo. Pero antes tenía que tener cuidado con una ponimalta. ¿Sabe por qué? Porque a veces yo podía estarme tomando la ponimalta al lado de una mesa que tenía un arrume de cerveza y nadie se imaginaba que tú te estabas tomando una poni. Y puede pasar el hermanito que viene saliendo de la esclavitud del alcoholismo y de pronto pasa y ese no es el pastor de la iglesia. Ay, ese es el pastor. Ve y yo aguantándome las ganas de tomar una fría. Y el pastor se la está tomando. Si el pastor puede, ¿qué va a decir él? Con más razón yo. Y resulta que el hermanito, yo me voy para mi casa y no pasó nada. Y el hermanito llega, se toma la cerveza, pero después de que se toma la cerveza no puede parar. Y después de 2 horas se tomó el canastero entero. Y cuando llega a la casa, el pastor, yo lo vi. Entonces, por esa razón, aunque yo pudiera tomármela, nunca me la voy a tomar. No por mí, sino por quién. Porque yo debo ¿qué? Sostener a quién, al débil. Y muchas veces tengo que abstenerme de cosas de las cuales no tengo la obligación de abstenerme, no por mí, sino por amor al débil en la fe. Porque no quiero ser tropiezo a un hermano más débil que yo. Y a veces lo que la iglesia hace con el débil en la fe es caerle encima para juzgarlo, y eso que es evangélico, y eso que es cristiano, y mira y tal, y tiene más tiempo que yo, y mira lo que hace. Mire, el débil en la fe no está para ser juzgado, el débil en la fe está para ser sostenido. El débil en la fe lo que necesita es un hermano que lo acompañe, no le haga la rosca. Uy, ese hermano, no. Por el contrario, ábrale un espacio para que él se sienta en familia. Ahora, tampoco se trata de que le vaya a alcahuetear las malas cosas, porque eso no es. Se trata de ayudarlo a alejarse del pecado, a alejarse de las tentaciones y de esas cosas que le pueden destruir su vida. Invítelo a planes sanos, planes donde, mire, yo me he reunido aquí con hermanos de la iglesia y la pasamos de maravilla.
Y nos reímos y hablamos y contamos chistes, pero en medio de la conversación siempre tenemos un eje central que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esa conversación siempre se dan testimonios, se habla del Señor. Y eso es lo que debemos hacer con el débil, involucrarlo en eso, una conversación donde él puede reírse, contar sus cosas, y ahí está escuchando lo que Dios hizo en la vida del uno, lo que Dios hizo en la vida del otro, y aprende más acerca de Dios. Eso es lo que la iglesia, mientras espera a Jesús, debe hacer. Los débiles necesitan saber que no están solos. Los débiles necesitan saber que hay hermanos que desean ayudarles a consolidar su vida cristiana. Entonces ¿cuál es la primera? Amonestar a los ociosos. La segunda responsabilidad, ¿cuál es? Alentar a los de poco ánimo. La tercera responsabilidad es ¿qué? Sostener a los débiles. Y las cuartas, Señor Padre, que seáis pacientes para con los que te caen bien. Que seáis pacientes. Ahora, aquí nos está hablando de otro tipo de paciencia. No, pastor, yo tengo paciencia, llevo 20 años esperando que el Señor me responda una oración. No. Esa es una paciencia. Pero aquí no se trata de esa, aquí se trata de una peor toda. Se trata de la paciencia para soportar a aquellos que nos pueden resultar irritantes. Siempre hay personas con las que te identificas más, con las que tienes un feeling. Y siempre, y en todas las iglesias, a la iglesia que vayas, no, yo me voy de esa iglesia porque es que hay un hermanito que me cae como una patada en el hígado. Y te vas para la otra iglesia y allá vas a encontrar uno que te cae como humo al ojo. Y te pasas para otra y uno que te cae como vinagre al diente. Porque eso siempre va a pasar. Pero la instrucción de la palabra de Dios, ¿cuál es? Que seáis ¿qué? Pacientes para con todos. Este tipo de paciencia, mi querido hermano, es la que cuando quiere gritar, no grita. Cuando quiere soltar una palabra, de esas palabras que usted sabe que, mire, Proverbios dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que hieren. Pero dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Y esta paciencia es la paciencia que usted necesita para que cuando usted lo que le provoca es sacar un golpe de espada, coge esa espada y se la traga y suelta medicina. Y en vez de sacar una palabra que produce una herida, saca una palabra que venda una herida, que cura, que trae sanidad. El tipo de paciencia que no hiere a su prójimo. Este tipo de paciencia es la que procura entender las diferencias. ¿Sabe que muchas veces el hermano nos cae tan mal, no porque sea malo, son simplemente porque es diferente? No se trata de que sea bueno o que sea malo, sino que es diferente. A veces nos cae mal porque nos recuerda a una persona que en el pasado, hace 20, 30 años, nos hizo daño. Y entonces cuando veo a ese hermano se me revuelve las entrañas. Pero el hermano no tiene la culpa de eso. Es más, a veces nos cae tan mal el hermano porque le vemos características que nosotros también tenemos y que no nos gusta aceptar que las tenemos. Y entonces nos rechina. Pero la palabra de Dios, ¿cuál es el consejo que nos da? Con esas personas que dice, ser pacientes. Entonces yo creo, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios nos aconseja. Yo quisiera volver a vivir aquellas cosas. Mire, en aquel entonces éramos poquitos, pero vivíamos una confraternidad que hoy se ha perdido. Y yo no creo que por el hecho de ser más, entonces, no, pastores, que eso era porque eran iglesias pequeñas. No creo. ¿Sabe que
la primera predicación que hubo en la iglesia después de Pentecostés fue el apóstol Pedro. ¿Y sabe cuántos se convirtieron en esa predicación? 3,000. Así que el hecho de que seamos muchos no quiere decir que esas características no se puedan dar. Por el contrario, entre más grandes seamos, entre más crezcamos en número, esas características deberían potencializarse. Entre más grande es la iglesia, más debería verse eso entre los hermanos. Entonces vamos a pedirle al Señor. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor? Padre, yo quiero que tú me ayudes. ¿Cuántos quieren decirle, Dios, yo necesito también tomar mi lugar en el cuerpo? Tomar mi lugar, tomar mi acción. ¿Sabe? Dios no lo llamó a usted simplemente para estar allí sentado. Dios lo llamó a usted para que pueda amonestar a los ociosos, para que pueda dar una palabra de aliento al que está decaído, para que pueda en un momento dado ayudar al débil en la fe y para que pueda darle algo de paciencia a aquel que necesita ser escuchado, que está aquí con usted, que viene aquí. Y yo creo que esas características, mire, si usted sigue leyendo en la epístola, siguen más y más y más instrucciones prácticas. Aquí yo lo delimité a 4 apenas, 4 cositas. ¿Será que como iglesia podemos obtener esas características entre nosotros como pueblo? ¿Cuántos se comprometen a eso? Y decir, yo quiero formar parte de eso. Yo quiero ayudar. Yo quiero velar también por el bienestar de mi iglesia. Yo quiero, si tú quieres decirle, Dios, ayúdame, no quiero estar desconectado, quiero estar bien sintonizado con el cuerpo. Quiero formar parte. Quiero ser útil en la congregación. Yo te invito a que pases aquí adelante y podamos decirle y orar juntos y decirle, Señor, yo quiero tomar parte en este asunto. Vamos a orar. Amado Señor, Dios, mientras esperamos tu regreso, Señor, mientras esperamos, Dios, la promesa grande, Señor, hay tanto que hacer aquí en medio de nosotros, en esta comunidad en la que tú nos has plantado, Señor. Y hoy quiero decirte, Señor, heme aquí. No estoy aquí simplemente para venir un domingo y buscar lo mío. También, Señor, sé que puedo aportar para el bienestar de mi iglesia. Sé que puedo aportar para el crecimiento de la iglesia en la que me plantaste, Señor. Sé que puedo ser un instrumento útil para amonestar al hermano que debe ser amonestado, pero también para darle aliento a aquel que ha sufrido una pérdida o que está en un momento difícil. Dile, Señor, te presento aquí mi vida, te presento mis labios. Padre, te pido que mis labios puedan dar aliento. Te presento mis manos, Padre, para dar un abrazo a aquel que simplemente requiere alguien que le diga, no estás solo. Padre, te presento todo mi ser para ayudar a sostener a los débiles, para ser paciente, Señor, con aquel a quien nadie ha querido escuchar, Señor, y no tiene quien lo escuche, no tiene quien le entienda o le comprenda. Señor, ayúdame a ser paciente, aún con aquellos hermanos que me resulta difícil, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, Padre, a formar parte de este cuerpo, Señor, y a bendecir este cuerpo, Dios.
Padre, queremos que la iglesia nuevamente, Dios, empiece a ser reconocida por la integridad, Señor. Y eso lo hago yo con mi comportamiento ante el mundo, Señor. Cuando en vez de reaccionar de una forma, reacciono a tu forma, a tu manera, Señor. Cuando en vez de reaccionar como una persona carnal, reacciono como una persona espiritual, demostrando, Señor, que tu espíritu está en mi vida haciendo una obra transformadora, Señor. Padre, necesitamos cambiar. ¿Cuánto necesitamos cambiar, Señor? Padre, necesitamos que se rompa el egoísmo de estar buscando solamente lo mío, de estar buscando solamente mis intereses, mis necesidades, que tú me respondas, que tú me prosperes, que tú traigas a la persona que yo quiero, que tú arregles mi situación en mi casa, con mis hijos, y de yo, y también poder mirar, Señor, a nuestro alrededor y poder decirte más bien, Señor, ¿en qué te soy útil? ¿A quién puedo bendecir? ¿A quién puedo ayudar, Señor? Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Y mientras esperamos tu venida, Señor, poder cada día ir aprendiendo a ser ciudadanos del reino de los cielos, Señor. Padre, yo presento tu iglesia, Centro Bíblico Rodadero, Señor. Padre, esta preciosa comunidad, Señor, que tú has congregado aquí en este lugar, que te ha placido reunir aquí, Señor. Yo los presento delante de ti. Te pido, mi amado Señor, que tu Espíritu Santo descienda con poder y autoridad sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Te pido, Señor, que tu bendición repose sobre cada hogar, sobre cada negocio, sobre todo lo que hacen, sobre todo lo que emprenden, Señor. Tu presencia vaya delante de cada uno de mis hermanos. Donde quiera entran, Señor, ahí esté tu gloria, tu presencia, ahí esté tu luz iluminando en medio de las tinieblas, Señor. Yo bendigo Centro Bíblico Rodadero, Padre, con toda bendición espiritual, con toda bendición material, con toda bendición, Señor, con toda promesa que hay en tu palabra sobre tu iglesia, Señor. Yo bendigo tu iglesia, Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le lleve en paz, mi querido hermano.